Uno de los derechos que el constitucionalismo reconoce es el derecho a la propiedad y otra es el derecho de propiedad. Es decir, por una parte se reconoce el derecho a adquirir toda clase de bienes, salvo aquellos bienes que son comunes a todas las personas, a toda la comunidad, como puede ser el mar, como puede ser el aire, etc. Y por otra parte está el derecho de propiedad que habilita la tenencia de una cosa con ciertos derechos que son más bien parte de los atributos de lo que se conoce como el dominio. Bajo la Constitución vigente, los concesionarios tienen derecho de propiedad sobre su concesión, es decir, sobre aquel título que los habilita para utilizar de forma exclusiva y excluyente esos bienes públicos. No son bienes públicos, los bienes públicos no son del Estado, sino que son de la comunidad entera y el Estado los organiza, ¿ya? El borrador de nueva Constitución, en cambio, establece una nueva realidad. Sigue reconociendo que hay bienes que son inapropiables y que no pertenecen a nadie, ni siquiera al Estado, pero cambia la situación respecto de la concesión administrativa, que pasa a ser un permiso o una autorización del Estado que tiene características de mayor precariedad en cuanto a que no reconoce la titularidad del derecho de propiedad sobre ese título que habilita a alguien para utilizar una concesión, como puede ser el caso de una compañía de telecomunicaciones que utiliza el espectro, o un canal de televisión o de radio, o un concesionario de carretera. Algunos han planteado en ese sentido cierta preocupación respecto de esta precarización y probablemente hay que indicar que la intención de los redactores de la Constitución fue detener la posibilidad de abusos que se venían exponiendo respecto de ciertos concesionarios y estimaron que la vía para limitar ese abuso era cambiar el estatuto constitucional. En resumen, el texto vigente y el borrador mantienen la categoría de bienes públicos, pero cambia la categoría de concesión y los títulos que corresponden a ella. Primero hay que partir señalando que la reforma constitucional es una manera de defender la Constitución, porque la Constitución requiere estabilidad en el tiempo y requiere también de un consenso básico de la sociedad. Y por eso que el constitucionalismo mira con cierta desconfianza aquellas constituciones muy fácilmente reformables a través de mayorías circunstanciales que puedan existir, por una parte, y por la otra, aquellas constituciones que no se pueden reformar o cuya reforma es muy difícil y que por lo tanto se impide la adecuación de la norma constitucional a los cambios sociales que se produzcan. La Constitución vigente tiene un sistema de reforma que es más rígido que el existente para la ley. Si para la ley se exige la mayoría simple de los parlamentarios que están presentes en una sala en una determinada votación, para reformar la Constitución se requiere de los 2/3 o 3/5, dependiendo del capítulo de la Constitución, de los parlamentarios en ejercicio, es decir, contabilizando todos los parlamentarios independientes si hayan o no concurrido ese día a votar. El borrador de nueva Constitución rebaja este quórum a los 4/7, pero añade que respecto de aquellas materias más importantes, como por ejemplo cuando se cambia el sistema político, se requiere además de un plebiscito ratificatorio. Además, otra innovación del borrador consiste en permitir que un grupo de ciudadanos tenga la iniciativa para presentar una reforma constitucional, para lo cual se requiere un 10% del padrón electoral, es decir, de los votantes registrados en una determinada elección para hacer esta propuesta al Congreso.